A partir del año 2018 inició en México, en nuestro país, un nuevo momento histórico político, pero también cultural. La cuarta transformación se ha puesto como un parámetro general, la revolución de las conciencias. Y no puede haber una revolución de las conciencias genuina, una revolución de las conciencias real, si no hay una revolución cultural y una cultura apegada a todas y todos, pero como dice el refrán, ya, primero los pobres. Nos da mucho gusto recibir en El Ciudadano a Anel Nochebuena, directora de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla, gestora cultural, académica, doctora en filosofía. Bienvenida al Ciudadano, Anel. Hola, gracias. Jorge, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, contigo. Ya un poco anticipaba, reitero, profesionalmente eres una persona que ha estado enteramente apasionada e involucrada en los temas culturales, a la gestión cultural, pero en un sentido personalísimo, más allá de que nos hables de tus maestrías, de tu doctorado, de tus estudios académicos. ¿Cómo te defines? ¿Quién es en un sentido personal Anel Nochebuena? No, pues sin duda alguna creo que soy una persona que tiene vocación. Yo siempre he pensado, Jorge, que los seres humanos, si tienen la suerte de hallar su vocación y desarrollarla, encuentran un sentido de vida. Qué duda cabe que nos educaron mal algunos, ¿no? O sea, a mí me educaron que el rico es el que tiene la vocación puesta en el corazón, y la verdad es que me siento muy afortunada de poder tener una llama en el corazón desde que soy muy joven, y que justo es el amor por la cultura. Y eso, la verdad es que, pues, si me dijeras cómo te defines, te diría que soy una persona que tiene una vocación, y por lo tanto las vocaciones despiertan pasiones, y entonces esa pasión es una pasión que me ha llevado pues muchísimos años de mi vida a dedicarme a lo que más amo, que justamente ese es el estudio de la sensibilidad en cuanto a filosofía se refiere, y en cuanto a cultura, a hacer gestión cultural, a pensar que la cultura llegue para todas y para todos. Y no es que nosotros nos pongamos a inventar la cultura ya está hecha. La cultura es un cauce de vida donde transita la humanidad toda. Nosotros nacemos inmersos en la cultura. Sería demasiado arrogante decir que nosotros hacemos, o sea, o que yo puedo generar o hacer cultura, cuando en realidad es una cosa muy intrínseca del ser humano. Estamos inmersos en la cultura, nacemos en la cultura, y por lo tanto lo que nosotros más bien tenemos que hacer como gestores culturales es generar accesos a la cultura. Hace poco tuve la oportunidad de generar un proyecto importante, las bibliotecas de los nodos municipales, donde hemos distribuido las acciones culturales en Puebla capital, y este proyecto lo tracé de la mano con Elena Poniatowska. Y para mí Elena es un ejemplo de eso. Elena es una persona mayor en un cuerpo, más bien una persona muy joven en un cuerpo mayor. Es una persona que tiene vocación en el alma, en el corazón. O sea, basta con escucharla para que pueda sentir su pasión sobre lo que ella hace, ¿no? Entonces generamos todo este proyecto, pero justo Elena me hizo una entrevista que después escribirá más adelante, pero en la entrevista yo le decía a Elenita que los accesos es lo que tenemos que nosotros proporcionar, y como funcionarios nuestra gran misión es proporcionar los accesos a la cultura. No hablamos de proporcionar la cultura, aun cuando nosotros no hiciéramos nada como funcionarios o como gestores, estaría ahí. ¿Quién no se levanta y canta? ¿Quién no está parado y baila? ¿Quién no de repente, no me imagino la vida sin música, ¿no? Por ejemplo, es un decir. Y toda la gente está inmersa en esa cultura. En los peores momentos de la humanidad, la cultura resalta. Cuando hay un terremoto, no te explicas cómo, de repente la gente está cantando. Cuando llegó la pandemia, la cultura nos salvó en muchos aspectos para que no muriéramos, no solo de la enfermedad, sino del hastío y de la situación tan compleja mentalmente.
incluso del dolor de la humanidad. La cultura siempre ha salvado, absolutamente. Y es esa cultura la que aún sin hacer nada va a estar presente y se nos va a venir encima sin que movamos un dedo. El hecho es que nosotros tenemos que generar, y hablo como funcionarios, tenemos que generar accesos a la cultura. Entonces, si me preguntas quién soy, pues yo diría que soy una persona, gracias a Dios, con una vocación en el corazón, que tiene una pasión inmensa por la cultura, y que eso yo de verdad lo agradezco muchísimo, porque además esta vocación es un constante aprendizaje. Uno no sabe todo siempre, uno tiene que estar siempre estudiando, tiene que estar siempre en contacto con la gente, siempre viendo qué más hay o cómo podríamos hacer esto o el otro, es siempre estar descubriendo. Así que también con esta vocación va estas ganas de estar aprendiendo siempre, moviéndose, activa. Me gusta muchísimo el deporte, por ejemplo. Te diría que el deporte y la cultura van de la mano, ¿no? O sea, este tema de moverse por afuera es moverse por adentro. El reflejo que uno tiene en la vida tiene que ver con lo que uno también hace. Y pues soy una apasionada del deporte. Me dedico desde hace mucho tiempo a nadar. Y eso a mí me ha abierto en muchas esferas la visión de mundo, ¿no? El hecho de verte en medio del mar nadando es la traducción de un mundo que ni siquiera te lo puedes imaginar cuando estás en la tierra, ¿no? Previo a profundizar ya sobre las temáticas culturales, quisiera apelar un poquito al psicoanálisis, que nos platiques sobre tu infancia. ¿Quién era la niña Anel? Un poco al respecto, ¿qué nos compartirías? ¿Cómo fue tu infancia, tu niñez? Uy, pues yo tuve una madre que no tenía un conocimiento sobre la cultura, pero tenía una sensibilidad desarrollada frente a la cultura. Y por eso siempre he dicho que más allá de los saberes están los sentires. El desarrollo de la sensibilidad es una cuestión que verdaderamente es importante desde la primera infancia. Y por eso hay que cuidar mucho a nuestras infancias con ese tema. Mi madre era una mujer que no sabía, pero sí sentía mucho, le gustaba mucho la música clásica, le gustaba mucho el ballet, muchísimo la música en general, el jazz. Era una mujer que disfrutaba mucho de eso, de la lectura también. Y por otro lado, mi padre pues es una persona que, al contrario de mi madre, pues lee muy poco, está un poco alejado de todo ese tema culturoso, digamos, de alguna manera. Sin embargo, es un gran bailarín, le encanta bailar, cumbia, salsa, ¿no? O sea, es como otro mundo diferente a mi madre. Y yo tengo el recuerdo de vivir en una casa con 2 hermanos mayores que, como todos los hermanos, pues me hacían repelar, nos perseguíamos, jugábamos mucho, con una abuela que nos cuidó toda la vida, y que finalmente pues todos en mi casa son contadores, están relacionados con las finanzas, a excepción de mí, y sí y no, porque al final ser gestor tiene que ver también con la administración de los recursos y de los procesos para llegar a un resultado, en este caso cultural. Pero fue una infancia feliz, dinámica, muy divertida, con unos papás que me dejaron hacer absolutamente todo y llena de querer conocer. Yo cuando era niña me gustaba muchísimo escribir cuento, así que siempre ganaba todos los concursos del colegio, un día sí y un día también, era la que hacía el cuento. Luego nos íbamos a concursos, tengo el recuerdo de mi mamá llevándome a los concursos de cuento. Pensábamos que iba a ser escritora, o sea, mis papás decían, va a ser escritora, y entonces pues lo que ellos buenamente hacían era pues comprarme libros. Mis regalos siempre fueron libros, era mi mayor regalo, que me regalaran libros que incluso hasta la fecha tengo en mi acervo personal, y que ahora los comparto con mi hijo, pero era mi máximo el tema de los libros. Entonces, bueno, pues al final de cuentas crecí en ese ambiente que pues pocos podían entender. Nunca pensamos tampoco que me iba a dedicar a la filosofía, fue como un giro ahí, como a los 17 años, y decidí dedicarme a la filosofía. ¿Y esta vocación que tomas por estandarte, cuándo la concientizaste que iba a regir tu vida en función a la cultura? Pues fíjate que desde muy chiquita he estado muy relacionada con la cultura, no sabía qué quería, pero me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho el teatro. Yo estudié teatro más de 12 años y participé en muchas obras de teatro escolares, luego en la universidad, pero en algún momento de mi vida tuve que tomar esa decisión de qué tenía que ser, si es que se puede ser a esa edad.
Y entonces pues hubo un profesor que nos empezó a enseñar filosofía. Un libro me cambió la vida, El mundo de Sofía, de Justin Garden. Fue un libro que lo leí cuando era muy, muy joven, y luego empecé a leer a Nietzsche, y luego empecé a leer a otros filósofos, y dije, yo quiero esto, yo quiero pensar, pero pensar en torno en por qué no la gente está inmersa en la cultura. Así que de forma consciente, no sabré decirte, pero la lucha ha sido desde muy joven, y quizá de forma consciente cuando hice la tesis doctoral. Cuando yo llegué a la universidad a hacer el doctorado, la tesis doctoral es el desarrollo de la sensibilidad, la importancia del desarrollo de la sensibilidad en los planes de educación pública. Y mi intención era escribirle al gobierno y decirle por qué tenía que invertir en la cultura, por qué más allá de que haya un poder político, un poder social e incluso un poder económico, existe un poder cultural que pocas veces utilizan. ¿Qué pasaría si usaran ese poder cultural? ¿Qué pasaría si desarrolláramos más la sensibilidad en una educación que en este país ha sido por mucho tiempo, en los últimos años, una educación tecnócrata, ¿no? que nos ha encauzado a generar recursos, ser la mano de obra de los de arriba, etcétera, ¿no? Y de repente esta educación tecnócrata limita en mucho la posibilidad del desarrollo de la sensibilidad. Así que hice un estudio de los planes de estudio desde el kinder, la primaria, la secundaria y el bachiller, y de cómo la educación pública en México, específicamente en el estado de Puebla, que fue lo que hice en esa tesis doctoral, pues daban cabida al desarrollo de la sensibilidad, y dejaba una pregunta en la tesis, ¿no? Que era el hecho de qué sucedería si desarrolláramos más la sensibilidad, qué tipo de sociedad tendríamos, y la sensibilidad la podemos desarrollar a través de la cultura. Creo que en ese momento fue cuando hice más consciente la vocación, haciendo la tesis doctoral, eligiendo el tema y sobre todo siendo becada por México a través del CONACYT para poder desarrollar esa tesis doctoral en el extranjero, que para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida, el hecho de saber que México iba a becar un proyecto que tenía que ver con la sensibilidad en el CONACYT, ¿no? En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que la filosofía es ciencia, evidentemente, pero a veces eso no lo tiene muy en cuenta el CONACYT, y sin embargo fui esa tesis doctoral que hablaba de la sensibilidad, con lo cual me sentí afortunada. Me becaron 5 años en el extranjero, y bueno, luego regresé a México justo para pagar lo que el país me había dado, y para mí fue un honor poder ponerlo en marcha dentro de la función pública. Has anticipado un poco respecto a la cultura, que es un ente permanente, ¿no? Infinito, que está ahí, ¿no? Pero ¿qué definición podrías dar de cultura para una audiencia que quizá no es doctorante en filosofía o en temas culturales, algo muy masticable? ¿Qué es la cultura? ¿Cómo se puede entender la cultura? A ver, la cultura son todas aquellas manifestaciones propias del individuo que tengan la capacidad de externar la sensación o las emociones que tenga un individuo. Esas emociones, esas cuestiones que el individuo genera, luego se traducen en las bellas artes. Cuando hablamos de una definición de cultura, por ejemplo, la definición aristotélica, la tecné, hablamos de la técnica, esa técnica que cuando se transforma la naturaleza en algo que crea el ser humano, hablan ya en ese momento del arte, ¿no? Y posteriormente la definición de arte del siglo XIX nos habla de las bellas artes, la música, la danza, la pintura, la escultura. Entonces empezamos a tratar la concepción de las bellas artes justo con esta idea aristotélica de la técnica, ¿no? O sea, todo aquello que el hombre al tocar transforma para poder expresar sus emociones, y luego ya lo encasillan en el siglo XIX en las famosas bellas artes, ¿no? Así que bueno, definiría la cultura como esa capacidad que tiene el individuo de externar sus emociones a través de las bellas artes. Se ha planteado en este nuevo esquema del Nuevo México una doctrina filosófica que es el humanismo, ya en su modalidad el humanismo mexicano,
¿Cómo debe mezclarse el humanismo mexicano en las políticas públicas en materia culturales? Y más allá del abstracto, ¿cómo lo piensa la encargada de la cultura en la ciudad de Puebla? Bueno, el humanismo es un tema importante desde la filosofía, sin duda alguna. Yo siempre he pensado que debemos generar profesionistas, todos humanistas. Debería de haber médicos humanistas, administradores humanistas, veterinarios humanistas, ingenieros humanistas, economistas humanistas, no solamente los humanistas, nosotros estudiamos humanidades, nosotros somos humanistas per se y nos dedicamos a eso en la academia. Pero desarrollar el humanismo tiene que ver con desarrollar justamente esta parte más intrínseca de la humanidad, que tiene que generar, por lo tanto, empatía, solidaridad y otra serie de valores que nos devuelve a nuestros propios orígenes, ¿no? Por supuesto que la humanidad toda tendría que, valga la redundancia, ser humanista en ese sentido. Tendría que no solamente tener un pensamiento tecnócrata, sino tener un pensamiento que afirme y reafirme la propia humanidad, de dónde somos, a dónde vamos y cuáles son los valores básicos en los que nosotros transcurrimos, ¿no? La filosofía lo describe muy bien, y el hecho, por ejemplo, de pensarlo en el tema de la cultura, bueno, la cultura está toda desarrollada en el humanismo, ¿no? O sea, estamos inmersos en ese estudio de las humanidades, ¿no? Desde la antropología, la sociología, la psicología, que en su momento fue una misma con la filosofía y la separaron, todas esas carreras humanistas que hablan justo del desarrollo del individuo y cómo este individuo se relaciona con otros individuos y cómo tiene una serie de valores, ideas o creencias que le identifican como ser. Eso es el humanismo. En cuanto a la cultura se refiere, pues no hay nada más, ahora sí que más apegado al humanismo que la cultura, ¿no? Porque, repito, es la manifestación más profunda del individuo sobre sus emociones. ¿Quién eres? Cuando un pintor pinta, no está pensando o un buen pintor no piensa en voy a pintar esto porque lo voy a vender. Creo que ningún artista piensa eso. Luego los artistas por eso son malos en los números, ¿no? Porque están concentrados en lo suyo, pues son artistas. Tienen que tener representantes, merchandise, otras cosas, pero el artista está envuelto en la cultura, está envuelto en su obra y no está pensando voy a hacer esto para venderlo, no, está pensando voy a hacer esto porque yo tengo este sentimiento, tengo este dolor o tengo esta alegría y la quiero compartir con la humanidad. Eso piensa un artista, un músico, un escultor, o sea, cualquier Ahora hablamos del arte digital, o sea, por supuesto que los artistas digitales y todo el concepto de arte digital, pues también es una manera de expresar las emociones de la humanidad y estar a la altura de los tiempos. El arte siempre refleja en dónde estamos parados. El arte como pancarta, decían nuestros muralistas mexicanos, hablando de la vanguardia latinoamericana, de esos años de México donde Orozco, Rivera, Siqueiros, Frida Kahlo, Camarena hicieron un antes y un después en el arte en México, y justamente esos años en donde se le invirtió muchísimo al arte, pero también hubo un cambio importante en la educación cuando hablamos de Vasconcelos en esa época, y justo parteaguas es que nos cuentan esos muralistas como el arte es una pancarta, ¿no? El arte de Siqueiros, ¿no? Es una pancarta de la realidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? El arte refleja lo que uno es y lo que sucede alrededor, por eso tiene que estar siempre a la altura de las circunstancias de nuestras épocas. Hablabas en la introducción de accesibilidad. Históricamente el acceso a las expresiones artístico-culturales ha sido también una cuestión de clase, ¿no? ¿Cómo se hace bajo estos conceptos del humanismo mexicano y demás para que la cultura, el arte sea accesible para todos, pero priorizando a los más vulnerables? Hablabas ya en la introducción también de las bibliotecas que han emprendido en las juntas auxiliares, pero en un sentido general, ¿cómo se le hace para cambiar un poco esa visión que históricamente se ha tenido? No refiero a Puebla, es una sí, creo que hay noción de arte y cultura y de acceso generalizada que un poco hoy se le plantea dar la vuelta, ¿no? Creo que hablamos de conceptos, entonces a lo mejor ese concepto de definición de arte del siglo XIX, recordemos que por ejemplo la realeza, que tenía todo el poder y todo el dinero,
lo que no tenía era conocimiento. Y entonces nace la clase burgués, y son los burgueses los que tienen el conocimiento, y de ahí que se vuelve una cuestión muy elitista, porque solo los burgueses tenían ese conocimiento, ni siquiera los ricos ni los poderosos se juntaban con esos burgueses. Hoy lo que tenemos son pequeños burgueses. O sea, realmente no estamos hablando, y también nos cuestionaríamos de los intelectuales. O sea, podríamos cuestionarnos un montón de cosas en el México actual. Pero la realidad es que esa definición, como tú bien la dices, quizás se ciñe un poco a lo burgués, porque era el burgués el que tenía el conocimiento de la época, ¿no? Sin embargo, y luego tiene de alguna manera esto se ve permeado cuando hablamos de la definición de obra de arte. Sánchez Vázquez, uno de los grandes filósofos migrante español en la Guerra del Exilio, hablamos de 1937 a 39, la Guerra Civil Española, cuando llegan a México y lo recibe Cárdenas, pues viene un buque con muchos filósofos importantes, como María Zambrano, como Gauss, como Sánchez Vázquez, y Sánchez Vázquez tiene unos tratados muy importantes que hacen ese parteaguas. Estamos hablando de esa época, de los años 40, 50, ¿no? De cuando llegan esos exiliados y desarrollan todo su conocimiento en la UNAM. Sánchez Vázquez habla de las definiciones de obra de arte, y ahí hace el parteaguas, porque ya no es la definición de obra de arte que tiene que ver con lo bello y lo bueno. Te hablo de esa definición burguesa, ¿no? De esa definición del siglo XIX, de lo bello y lo bueno, o sea, anterior al XIX, claro, pero que arrastrábamos que era lo bello y lo bueno. Cuando Sánchez Vázquez empieza a hacer estos estudios acerca del arte, me gusta porque yo siento que él es el que rompe, claro, siempre con influencia de otros filósofos anteriores, y habla de las definiciones de obra de arte. Y entonces cuando tú hablas de las definiciones de la obra de arte, no puedes hablar como la obra de arte es esto o esto. Empieza a ampliarse el concepto, porque la obra de arte tiene muchos conceptos a lo largo de la historia. Y Sánchez Vázquez habla de algo muy importante, que es la designación de todas aquellas artes que se hacen a un lado, por ejemplo, las artes populares, las artesanías, la cultura mexica, ¿no? La maya, eso no, porque no está vinculado con el concepto de lo bueno y lo bello. Ya hablamos de los griegos, desde allí se arrastraba este concepto de lo bello y lo bueno. Y entonces esta modernidad que lo disrumpe, que lo cambia, que dice basta a eso, estamos hablando de hace muchísimos años, de la modernidad mexicana, del mundo, pero estoy hablando específicamente en México, en donde se replantean eso, y entonces existen las definiciones de obra de arte, donde ese arte azteca, maya, del Perú, de los incas, entonces se abrazaba, y también era una concepción artística. Entonces ya no hablamos de las artesanías, no hablamos del arte popular. Entonces te das cuenta, la definición de obra de arte se hace muy amplia en la modernidad, pero esa definición de obra de arte que se hace amplia en la modernidad es una cosa que es verdad, como tú bien lo dices, que los espectadores tardan muchos años en poder traducirla, muchísimos años. Estamos hablando de la vanguardia latinoamericana, de la modernidad en México, y ahora estamos en lo contemporáneo. ¿Cuántos años no han pasado de esa época hasta hoy? Han pasado muchísimos años, y sin embargo apenas la gente va entendiendo de alguna manera que el arte no es solamente de unos. Y no es hasta en México actual, en el 2015, se abre un paradigma en este país con la creación de la Secretaría de Cultura de México frente a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en el 2017. Y allí se abre el parámetro de cultura. Y entonces en la Constitución dice, no es la primera vez que se hablaba de la cultura como un derecho humano, existían anteriormente las cartas y todo lo que había visto, las convenciones que hablaban de la cultura como derecho humano, pero una vez que llegue el 2017, México, en la Constitución mexicana, lo pone allí y dice, la cultura es un derecho humano, la cultura para todas y para todos, garantizar el acceso a la cultura, dice la Constitución. Entonces, todo esto que te estoy diciendo de la modernidad se arrastra hasta una Constitución del 2017, donde se busca que los ciudadanos entiendan que esta cultura es para todos y todas. No importa que tú puedas pensar que la música clásica es a lo mejor muy especial y para un tipo de público, pero a lo mejor, pongo un ejemplo,
algo muy de artes populares, es para otro público. El que está generando las políticas culturales a nivel gubernamental tiene que gobernar para todas y para todos. Puede ser que a mí no me guste algo, pero si yo estoy entendiendo la concepción de cultura como un derecho humano, tengo que generarla para todas y para todos, no solamente para los pobres, no solamente para los que tengan más, no solamente para un sector de la ciudadanía, no solamente para otro sector que quizá tiene un poder adquisitivo más alto, es para todas y todos. Entonces creo que eso es lo que ahora tenemos que entender, cómo vamos a llevar la cultura a todos. Algo que a mí me gustó mucho cuando la presidenta de la República, hoy presidenta de la República, entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, yo estuve dirigiendo la alcaldía Miguel Hidalgo en México a nivel cultura, y me tocó cuando ella era jefa de gobierno, y ella hizo algo muy importante que hacía 20 años no se hacía en la Ciudad de México, que es justamente la descentralización y democratización de la cultura de una manera ya como mucho más fuerte. O sea, había algunos esbozos, habían existido por ahí los faros, tal, no sé qué. Ella genera pilares y de repente empieza a haber esta repartición de cultura en las alcaldías, que justo es llevar, hablando de territorialidad, la cultura a todos los puntos de un territorio. Hace poco una persona me preguntaba en una entrevista, oiga, es que esto que ustedes están haciendo de los nodos, que son justo puntos de acceso a la cultura en diferentes partes de la ciudad donde confluyen juntas auxiliares u otros puntos, ya lo había inventado alguien. Y entonces yo dije, a ver, no tiene que ser propiamente de alguien pensar en la distribución de la cultura en un territorio, es un tema que muchísimos pudieron haber pensado, ejecución. Incluso nuestra propia presidenta de la República, quien nos dejó muy claro cómo se distribuía la cultura en la Ciudad de México. Eso realmente es una cosa que yo le aplaudo mucho a la presidenta y que yo lo viví en carne propia, no es una cosa que leí o me contaron, sino yo vi cómo distribuían la cultura en la Ciudad de México, y creo que la aspiración en este momento, si tú me dijeras ¿qué aspiras en Puebla?, yo creo que ese modelo es funcional, y que a mí me gustaría de alguna manera replantearlo, evidentemente en un ejercicio de políticas comparadas, porque cada territorio es diferente, que la cultura llegue a todos, pero no la cultura, sino como te dije hace rato, voy a definirlo bien, como en la entrevista que me hizo Elena Poniatowska, no la cultura, sino el acceso a la cultura, porque puede ser que yo no llegue a Xonaca en este momento y esté aquí Jorge hablando contigo, pero en Xonaca están los Huehues desarrollando su próximo proyecto, tal, y yo estoy aquí. Y ellos van a seguir, con gobierno, sin gobierno, con permisos, sin permisos, con la gente. O sea, ellos van a seguir, porque la cultura se nos impone. La cultura es una cosa que se nos viene, no nos pide ni permiso. Lo que nosotros tenemos que generar son accesos. Y del concepto de accesos viene el concepto de nodos. Los nodos, estos que hemos hecho en la capital, yo he trabajado sobre el concepto de nodos, sobre estos espacios donde nos replanteamos nuestros hábitos culturales, que empecé a trabajar cuando estaba en Museos Puebla, y que tiene que ver justo con espacios de paz, espacios donde nos tenemos encuentro y acceso con la cultura. Este concepto de nodos, de acceso a la cultura, es un concepto que actualmente empiezo a trabajar de forma como académica en la universidad. O sea, esto es estudios acerca del acceso y los conceptos de nodos. Estos ya son temas de investigación académica que ahora estoy empezando a trazar desde hace un tiempo, pero que empiezo a darle más forma para trabajar los conceptos filosóficos del tema. Entrando a la política pública, pude atestiguar innumerables veces al hoy presidente municipal decir que iba a ser el presidente municipal José Chedraui de las juntas auxiliares. ¿Cómo confluyen los nodos en esta visión para que también la cultura se distribuya y sea accesible en las juntas auxiliares? Hemos generado... ¿Y qué cultura ves? ¿Qué cultura percibes en las juntas auxiliares? Que con sus variantes, pero en general, la Puebla de los pueblos, culturalmente, ¿qué representa para ti? Pues mira, es importante porque hemos generado 5 nodos desde donde hoy actualmente estamos operando. San Aparicio, Tres Cruces,
Parque Biblioteca, incluso Nodo Huexotitla. Hace poco alguien me enseñó una nota donde alguien decía, ¿cómo? También pusieron un nodo en Huexotitla donde no es una junta auxiliar. Y entonces yo decía, volvemos a lo mismo. Es la falta de conocimiento sobre la Constitución mexicana para todas y para todos. Si por mí fuera, pondría un nodo en Angelópolis también. Lo que pasa es que creo que ya no, o sea, en la parte de Puebla, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con eso? Tiene que haber para todos y para todos. Y en los nodos son muy bonitos porque en 4 de esos nodos confluyen diferentes juntas auxiliares. Canoe, Resurrección, confluyen en Parque Biblioteca, por ejemplo. San Francisco Totimihuacán está en otro punto, en otro nodo. Entonces hay diferentes nodos donde confluyen y medimos el tiempo que los ciudadanos tardan de un punto donde hay un autobús a llegar a un nodo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque yo también, con la experiencia que ya tuve de haber vivido estos anteriores administración del IMAC, yo hace 10 años llegué a ese IMAC. Sí. Queríamos hacerlo todo y queríamos llegar a todos lados y no había ni el presupuesto, ni el capital humano, ni la movilidad, ni los coches, o sea, es enorme, Puebla es enorme. La mejor manera de llegar a todos de verdad es concentrarse en los nodos. Los nodos son muy importantes. En los nodos sucede música, sucede teatro, sucede danza, artes plásticas, o sea, música. De los nodos salen muchas cosas y entonces ahora empezamos a concentrarnos en esos nodos para que la gente que esté en las juntas auxiliares, hablando de lo que tú dices específico de las juntas auxiliares, pueda llegar en el autobús más cercano a ese nodo. Entonces allí se encuentran con la posibilidad de estar en el mundo de otra manera, de tener un acceso a la cultura. Nosotros, te repito, ningún funcionario del mundo, ni ningún gestor vamos a hacer cultura, o sea, es un concepto que está mal dicho. Nosotros vamos a brindar accesos y por lo tanto al brindar accesos brindamos la posibilidad incluso económica de financiar algunas cosas y no tendremos dinero para hacer absolutamente todo, pero sí generamos, por ejemplo, el banco de proyectos, que es muy importante, donde los ciudadanos ponen sus proyectos, nosotros a través de un jurado los revisamos, pagamos esos proyectos y esos proyectos a su vez son como un menú en donde los presidentes, ahora sí, de las juntas auxiliares, les decimos, aquí está el menú de banco de proyectos y ellos escogen. A lo mejor Canoa dice, pues a mí me gustaría que viniera una obra de teatro, ese proyecto ya está pagado. Lo único que el alcalde en cuestión me tendría que dar es el espacio, la microfonía seguramente y la difusión. Las sillas, no sé, o sea, cosas que nos puedan ayudar a sumar. Lo logístico un poco, porque el proyecto está pagado. Eso es un menú, el banco de proyectos es un menú, pero también ese banco de proyectos nos lleva a conectar a los proyectos a otras instancias no gubernamentales donde puede haber recursos. ¿Qué te digo? Las bancas, BBVA, Banamex, el Banco Interamericano, o sea, hay muchísimos capitales de banca que están listos para financiar proyectos culturales e incluso ahí vienen las ayudas internacionales. Cuando trabajé en la alcaldía Miguel Hidalgo tuve la oportunidad de convivir con 75 embajadas y ver el contenido que tenían para darle al arte 75 embajadas. Y cuando fui directora de museos, el Museo Barroco estuvo constantemente lleno de exposiciones, teníamos 7 exposiciones activas en un mismo espacio y se cambiaban de forma constante porque los alimentaban los recursos, los fondos internacionales. Y eso ha sido una maravilla porque realmente las embajadas tienen que dar y tienen muchas cosas que ofrecer a México, no solamente a la capital, sino a todo el país. Y eso con el tiempo uno va haciendo su cartera de vinculaciones, se va conociendo a los embajadores. Yo en este momento tengo una muy buena relación con muchos embajadores, con los directores de fomento a la cultura de los bancos y con otras instancias no gubernamentales que nos van a permitir ampliar la cartelera cultural, ampliar y fortalecer la política cultural del ayuntamiento. De ahí que en estos 100 días hemos firmado más de 20 convenios de colaboración para justamente fortalecer la cultura de la capital. Ya un poco acercándonos al final y agradecerte mucho la conversación, ¿qué reflexión haces sobre la cultura política mexicana en función, qué ocurrió estos últimos 6 años para llegar al buen puerto de que hoy nos gobierne una mujer progresista
Claudia Sheinbaum, ¿qué ocurrió en la cultura política y qué representa para ti? No solo en su rol como mujer y en el símbolo, sino en las posibilidades de administración pública Claudia Sheinbaum Pardo. Yo creo que sin duda alguna es un momento muy importante para el país, porque que una mujer esté al frente del país habla también de una ideología que se va debilitando, como es la del machismo y todo lo que hay atrás del machismo. Durante años a las mujeres nos privaron no solamente del derecho a opinar, del derecho a votar, sino también nos privaron del derecho a expresarnos a través de las artes. Ahí tienes una Sor Juana. Realmente nos han privado de muchas cosas y es muy reciente el voto de la mujer. Y sin embargo, el país que ha estado inmerso en esta dinámica machista de repente voltea a ver una mujer y gana una mujer. Y esa mujer entonces se vuelve muy importante porque hablas de un cambio, de una masculinidad renovada, de que los niños vean otra cosa, y luego eso como mujer, y luego ella como investigadora, pues definitivamente te da otra visión, ¿no? Digo, yo soy doctora en filosofía, ella también es doctora, entonces este mundo de decir, bueno, no solamente soñó con ser presidenta, también soñó con ser científica y lo logró en un mundo que es difícil. El mundo, por ejemplo, los filósofos, la mayoría son hombres. Y sin embargo, ella como científica, pues es importante porque entonces a nosotros como doctores también nos dan un lugar importante en el desarrollo del país. Bueno, definitivamente, si no fuera por la academia, no avanza nada en el mundo, me queda claro, la investigación es fundamental. Pero quizá el Sistema Nacional de Investigadores es más entendido hoy que con otros presidentes, porque la presidenta es investigadora, la presidenta es doctora. Entonces, eso también abre un panorama positivo para el mundo de la investigación en México. Y en el tema de la cultura, me parece que lo que Claudia Sheinbaum hizo en la Ciudad de México como jefa de gobierno, y esto te lo digo, no me lo cuenta nadie, yo lo viví, no se había hecho en la Ciudad de México en los últimos 20 años. Y ha sido increíble la redistribución que ha tenido en la cultura la Ciudad de México. Es verdaderamente un ejercicio de democracia cultural, como la Ciudad de México alimenta todas las alcaldías del color que sea en la Ciudad de México, y la verdad es que eso es un gran ejercicio de democracia cultural. Entonces veo absolutamente positivo el panorama. Evidentemente tenemos suerte de tener una mujer presidenta y por supuesto que estamos, al menos yo dentro del mundo de la cultura, esperanzados a que las cuestiones en cultura sean mejores, a que ese presupuesto de 12,000 millones de pesos que en su momento se ha dado y ha tenido sus subidas y sus bajadas, ahora parece que va a estar, pero también promete que va a mejorar. Entonces, todas este tipo de cosas pues te da un halo de que las cosas van a mejor. Sheinbaum habla mucho de la formación artística y eso es importante porque está partiendo no solamente de llegar al consumidor final, sino también del desarrollo de los propios artistas. Y eso es un crecimiento integral en las políticas culturales. Así que creo que tenemos un panorama esperanzador y justamente nosotros como ayuntamiento nos alineamos a esa política cultural, sin duda alguna. Estamos redistribuyendo la cultura en todo el municipio a través de estos nodos que te comento. Estos nodos tienen vocación y esta vocación la vamos a explotar en estos nodos, ¿no? Algunos nodos tienen ballet, por ejemplo. Entonces estos nodos hay que vincularlos con las grandes escuelas de ballet. Algunos nodos tienen hasta estudios de grabación donde evidentemente tenemos que dar el acceso a todos nuestros músicos. Algunos nodos generarán el coro en náhuatl, como es el caso del nodo que está vinculado a Canoa, y todos tienen una vocación específica. En cuanto a nodos se refiere, el banco de proyectos a su vez y de forma paralela alimenta la cartelera cultural de las juntas auxiliares siempre y cuando los alcaldes levanten la mano, ¿no? Y por otro lado tenemos las compañías circulares, que es así como se destina el financiamiento a proyectos culturales, que estas compañías lo que hacen es preparar productos culturales,
pero a través de diferentes agentes. O ahora lo presenta una compañía, la próxima emisión otra compañía, luego otra compañía, danza, teatro, música. Van rotando las compañías circulares, ¿no? Y creo que es muy importante lo que estamos intentando hacer, que es justamente, y repito, el acceso a la cultura y el poder coadyuvar a que los proyectos culturales salgan adelante y el consumidor final, que es el espectador, pueda disfrutar de ellos de una manera muy consciente, que le lleguen las cosas, ¿no? Y que además sean cosas que tengan identidad con ellos. Cada nodo tiene una vida diferente. Como tú bien lo decías hace rato, ¿no? Si yo me voy a Xonaca, tengo que trabajar al barrio de Xonaca es un tema de huehues, y ya hemos estado hablando con ellos. Pero si yo me voy al Parque de Biblioteca, el tema de la lectura en el Parque de Biblioteca ha sido fundamental, y entonces ahí hay que hacer una vocación de lectura. Pero si yo me voy a otro nodo en donde, te digo, tienen salas de ballet que están llenas, habría que vincularlos con las escuelas, las academias de ballet más importantes, no de México, sino del mundo, para que esas niñas o niños que bailen ballet puedan crecer. Habría otros nodos ahí que les encanta el ballet folclórico. Está muy bien, vamos a alimentar eso, pero también vamos a hacer que crezcan en ballet folclórico. Entonces, cada nodo tiene una vocación, y luego el banco de proyectos alimenta esas juntas auxiliares. Y también no solo las juntas auxiliares, alimenta a quien levanta la mano en la redistribución municipal. Y luego, bueno, están las becas de innovación artística, que son para justamente crecer los proyectos que los artistas tienen y que necesitan fondeo para crecimiento. Entonces, en eso estamos. Nuestro alcalde, Pepe Chedraui, sin duda alguna, desde el momento en que llega a la alcaldía, demuestra su interés por la cultura, sacando un Festival de la Muerte es un Sueño con más de 50 eventos, con un impacto de 300,000 personas en lo que se abrió, incluyendo el tapete monumental que habla justamente del resguardo del patrimonio, como son las manos de nuestros artesanos, y como eso ha dado pasos firmes, ¿no? Las becas, el banco de proyectos, las compañías circulares, los nodos. O sea, ha sido en definitiva un alcalde que está apostando por la cultura, y qué duda cabe, Jorge ha hecho de la cultura una cultura imparable. Soñando un poquito en voz alta, y un sueño de mediano plazo, porque los gobiernos municipales son brevísimos, duran un respiro de 3 años. Al despertar de este sueño en voz alta, ¿qué habrá querido Anhel en materia cultural para Puebla? ¿Qué habrá querido aportar su gestión después de 3 años para nuestra ciudad? Pues a mí me gustaría que los nodos siguieran su rumbo. Me gustaría que el desarrollo de los nodos sea tan potente que la propia comunidad tome con fuerza sus nodos. Creo que eso es un paso muy importante en el acceso a la cultura. Y por otro lado está la agenda, la imparable agenda cultural, que es la primera vez que más de 40 instancias culturales, de forma inmediata, en cuanto yo llegué y tomamos el teléfono y le hablamos a cada una, dijeron sí, y se sumaron para hacer una agenda cultural que habla del acceso a la cultura. Hoy por hoy tenemos una agenda en Puebla que, si tú dices ¿qué día es hoy? ¿A qué hora? Yo te puedo decir hoy qué hay en Puebla en cultura, y eso es genial porque hablamos del acceso a la cultura. ¿Qué me gustaría que trascendiera? Que evidentemente sigamos teniendo una agenda cultural, y que esos nodos tomaran su propio posicionamiento, ¿no? Para poder seguir adelante. Ese es el grano de arena que nosotros podríamos dejar, o el fondo editorial que mañana vamos a presentar públicamente, y que tiene que ver con la distribución de toda la labor de de todas las personas que escriban libros, tanto de ficción como no ficción, no solamente en Puebla, sino destinados a los 180 puntos de venta que tiene México en el país, en librerías y grandes superficies. Así que hablamos de una editorial que va afuera, hablamos de unos ciudadanos que se apropian de unos nodos, hablamos de una agenda cultural que es de todos tienen esa agenda, las universidades están adentro de la agenda, pero también los espacios privados, pero también invitamos al gobierno del estado. O sea, estamos todos en esa agenda cultural. Lo que yo creo que
aspiro más es que podamos entender que nosotros somos quienes tenemos que ser capaces de dar acceso a la cultura y que cuando nos vayamos la ciudadanía diga, en efecto, pude accesar por aquí o por aquí o por aquí o por aquí. Siempre hubo formas de accesar a la cultura, ¿no? Y en cuanto a los artistas se refiere, pues el hecho de decir, tuve el apoyo de poder desarrollar mi talento de esta u otra manera, ¿no? El hecho de vincularse a nivel institucional, gubernamental y no gubernamental es importante porque hace que las políticas culturales se fortalezcan. Si los artistas tienen una carpeta y esa carpeta nosotros podemos pagar una parte, pero si el gobierno de China tiene dinero para pagar todavía más esa parte, pero si el banco, por ejemplo el BBVA, estamos haciendo cosas importantes con la banca que para mí son trascendentales, la exposición, o por ejemplo la exposición que viene en la galería, hoy por hoy la exposición que está en la galería del Palacio Municipal es del acervo del BBVA y fue ipso facto, fue entrar y que el banco dijera aquí está el acervo. Eso no es fácil, son muchos años de trabajo y de gestión. Y la siguiente exposición es una exposición de Banamex. Entonces siempre es como el hecho de trabajar en conjunto con todos los vínculos que se tienen para poder ampliar y fortalecer las políticas culturales y la oferta cultural. Pues te agradecemos mucho, Anel, que estés en El Ciudadano. Es tu casa, El Ciudadano. Muchas gracias. Anel Nochebuena, directora del Instituto de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla, desde El Ciudadano México. Comenten, compartan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.